El título que dice, usa el don para ser sano de la depresión. Tenemos un don divino, cada uno de nosotros, que creo que todos hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Y ese don divino que tenemos es la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Pero claro, este tema, hace ya unos domingos atrás lo he compartido con otro título, Gozo ininterrumpido. Se van borrando los mensajes, ya les dije, pero no sé si aún sigue ese, Gozo ininterrumpido. Y prediqué sobre este tema, pero ahora le cambié el título. No importa, necesitamos siempre a veces repetir ciertos mensajes, ciertas verdades, porque a mí, en mi propia vida, tuve una temporada de depresiones. Son angustias que se producen en el alma y que no ves nada positivo, ves todo oscuro, ves que no hay esperanza y es una situación del alma, no es del espíritu, es del alma, donde están tus emociones, donde está tu voluntad, donde está tu mente. Ese es el alma, tu mente. Y muchas veces, aunque somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, surge un estado emocional triste, depresivo, y esto lo he vivido yo. Y por eso me gusta cada tanto compartirles, porque yo misma en mi propia vida decía, ¿cómo puede ser que un ministro de Dios tenga una temporada de angustia, de depresión, de desesperanza, de frustración? Y he encontrado la manera de poder librarme de eso, y por eso yo se los comparto a ustedes, porque a mí me funcionó y también ministro a personas. En estos tiempos estoy ministrando a una persona que está en depresión y que sé firmemente que va a salir de ese estado. Y cuando Héctor estaba dando su testimonio, estaba recordando de que fue un domingo de Pentecostés, ¿verdad, Héctor? Un domingo de Pentecostés que habíamos hablado del Espíritu Santo y había convocado a todas las personas que vengan aquí adelante y que recibieran una llenura más del Espíritu Santo. Y ese día él pasó al frente y recibió esa llenura del Espíritu Santo, y hoy nos ha dado testimonio de cómo poco a poco, incluso su oración, nos ha indicado que está dándole lugar al Espíritu Santo en su vida. Cuando él oró y dijo, sé Jesús que cuando fluye tu espíritu, la carne está dominada. Tenemos esa lucha dentro de nosotros, pero necesitamos aprender a fluir en el espíritu para que poco a poco todos los deseos de la carne, que son tantos deseos tiene, incluso la vanagloria de la vida, dice el apóstol, los deseos de los ojos y todas esas cosas que al fin producen una tristeza que es para muerte. El apóstol Pablo dice, el mundo produce tristeza para muerte, pero el arrepentimiento produce alegría para vida. Y el arrepentimiento es metanoia, cambiar de dirección, cambiar de mente y seguir a Cristo, ser un hijo que tiene como prioridad a Jesucristo para la vida diaria. Jesús es lo más importante, o mejor dicho, lo único importante que necesitamos cada día. Pero así todo, surgen en nuestras vidas tiempos de angustia y de depresión. Y aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Entonces, como estamos ahora en vísperas de Pentecostés, porque creo que es el próximo domingo, El día 8. el domingo 8 de junio, es día del Pentecostés, entonces también vamos a iniciar con esta prédica lo importante que es el Espíritu Santo. Aquí Jesucristo le dice a los discípulos, porque no sé si ustedes recuerdan que esta porción la dijo también Jesús en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, cuando Él enseñó el Padre Nuestro y después dijo: ¿qué padre de vosotros hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide pescado le dará una serpiente? Mas vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y por muchos años yo tuve en mi pensamiento, y yo decía: ¿por qué, Jesús, en el Sermón de la Montaña estás diciendo que tú darías buenas cosas a los que se lo pidan? Y aquí en San Lucas, que repite el mensaje, porque Jesús repite, así como hago yo, repito, porque es necesario en la repetición, algún día va a caer, se va a sellar la palabra, la verdad. Y aquí, cuando Jesús enseña a orar, dice lo mismo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, aquí agrega el huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará? Él, aquí dice el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el Sermón de la Montaña y este sermón. ¿Por qué? Porque este sermón se lo está dando a los discípulos cuando ellos estaban ahí reunidos. Jesús andaba con las multitudes y andaba con sus discípulos. Hoy día todos nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, qué importante es tener en cuenta este don, porque es un don. ¿Qué significa don? Regalo. Don es regalo. Después lo dice, pero don es un regalo. El don del Espíritu Santo es un regalo que te ha dado Dios, porque tú por fe recibiste a Cristo en tu vida. Tienes el Espíritu de Cristo dentro tuyo y tienes todo el poder de Cristo, y todo lo que Cristo era lo tienes. No lo podemos, no lo fluimos, no lo usamos. No usamos el don del Espíritu Santo. Por eso puse ese título: usa el don del Espíritu Santo para ser libre de las depresiones. Y eso es lo que hice yo en tiempos de angustia, de dificultad, donde todo lo veía oscuro, donde no veía. Con 6 hijos, digo, ¿qué vamos? Este mundo está negro, en tinieblas, ¿qué voy a hacer? Todo lo veía feo. Y aprendí a andar en el Espíritu. Pero vamos a ver un episodio del rey Saúl. El rey Saúl, no sé si creo que en un devocional de esta semana yo hablé sobre Saúl. Creo que sí, ¿verdad, Rosa? Hablé sobre Saúl. Y vamos a Primera de Samuel. Primera Samuel es, sí, 16. Primera de Samuel 16. Vamos a ver cómo Saúl es el rey de Israel. ¿El hijo de David? No. Saúl es un rey. El primer rey de Israel. Saúl. Primera de Samuel 16, ¿verdad? ¿Les dije? Entonces. No, pero abajo está. Primera de Samuel 16. Sí. 14. Primera de Samuel 16, 14. Con esto vamos a ver la importancia del nuevo pacto que estamos estudiando, porque está establecido sobre mejores promesas el nuevo pacto. El antiguo pacto era cumplir la ley y ya saben, ¿no? La perfección, y el Señor traía bendición a tu vida. Y fíjense que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto vemos que solamente podían tener el privilegio del Espíritu Santo 3 clases de personas nada más: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces, cuando el profeta Samuel, no se me confundan,
Samuel es un profeta. Fue a ungir a Saúl como rey, lo ungió con aceite, que era el símbolo del Espíritu Santo, y el rey tomaba al Espíritu Santo de Dios para dirigir la nación. Pero en una oportunidad, el rey Saúl desobedeció a Dios y le sucedió esto. Vamos a 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a ver. Se apartó el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando pecaban en el Antiguo Testamento, no podía permanecer el Espíritu Santo dentro. Se iba. Y dice que lo molestaba un espíritu, lo atormentaba un espíritu malo. Aquí dice de parte de Jehová. Esto no quiere decir esto que lo envía Dios. De parte de Jehová es un hebraísmo, es una manera de hablar, de escribir de los hebreos. Es porque Él inició ese mal al desobedecer y entonces el espíritu inmundo venía y lo atormentaba. Muchas veces vamos a encontrar este hebraísmo como si Dios mandara ese mal. Pero no es así, es una manera de hablar, en la traducción sale así. Pero este espíritu inmundo lo atormentaba y le quitaba la paz. Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Van siguiendo? Le dieron un consejo, trae a un músico que toque y te tranquilices ese tormento que ha venido sobre ti. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Quién era el dulce cantor? David, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. O sea, le trajo un regalo, David. Aparte de que vino él mismo a la presencia de Saúl. Y dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué maravilloso, ¿no? Que la arpa, la música, la adoración, la alabanza, esto yo lo puedo tomar hoy para nosotros. Cuando estamos en un momento de dificultad, de angustia, de oscuridad, escuchemos alabanzas, adoremos al Señor. Esto es maravilloso. Pues aquí Saúl había desobedecido a Dios y ya estaba en un tormento. Pero ustedes saben que el capítulo anterior, David ya había sido ungido como rey, pero en secreto. Porque en el capítulo anterior, 1 Samuel 15, Saúl ya es desechado por la desobediencia. Y le pesó a Dios tener a Saúl como rey y apartó al Espíritu Santo de Saúl. Por favor, léanlo en casa, son capítulos muy interesantes, muy bonitos. Cuando le pesa
el haber escogido a Saúl como rey, manda al profeta Samuel a la casa de Isaí. Isaí es el padre de David, que tenía muchos hijos, Isaí. Y fueron pasando uno por uno. Este no es. Dios le tenía que decir cuál era. Y al final, ¿dónde de todos tus hijos no veo quién sea el rey? ¿No tienes otro?, le dice Samuel a Isaí. Sí, tengo uno que está apacentando ovejas. Tráigalo. Cuando estén todos tus hijos vamos a hacer el sacrificio y comer. Y entonces ahí llegó David y fue ungido como rey. A partir de entonces David ya estaba ungido, ya tenía el Espíritu Santo. Pero Saúl comenzó con un espíritu de tormento y David le tocaba el arpa. Pero no fue por mucho tiempo, si bien dijo Rosa. Él volvió y regresó, porque aquí en el versículo 15 del capítulo 17 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl. Volvió para apacentar las ovejas de su padre. O sea, no estuvo mucho tiempo con él. Y luego de ese episodio sucede el famoso capítulo David mata a Goliat. Y allí David, con el Espíritu Santo, un jovencito valiente porque tiene una comunión con Dios, tiene un corazón para Dios, ungido por Dios, comenzó también, podríamos decir, su persecución. No importa. David, sabemos que él, estando en las cuevas, perseguido por Saúl, tenía su comunión con Dios y seguía cantando a Dios y alabando y haciendo estos salmos que tantas veces nos son de bendición. Hoy, después de 4.000 años, bueno, vamos a pensar, sí, casi 4.000 años. Hoy leemos los salmos y decimos: wow, qué hermoso es cómo cambia mi estado emocional de angustia a la alegría. Tenemos muchos recursos, los cristianos, porque sí podemos sufrir de depresión. Y tenemos la adoración, tenemos la palabra y tenemos lo más grande, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de gozo. Vamos a leer aquí en San Mateo 4, Hebreos 1. Hebreos 1 nos enseña que Jesús, podemos ahí leerlo, si alguien lo cree, lo lee. Hebreos 1, del 8 al 9, fuerte, léelo desde ahí. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Dios te ungió. O sea, Hebreos, el libro de Hebreos, nos habla de que Jesús es superior a todo lo que había en el Antiguo Testamento. Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. El libro de Hebreos quiere enseñar que Jesús es el Hijo de Dios que vino y está ungido, dice ahí, ungido, o sea, el Espíritu Santo está en él, su propio espíritu, y está ungido con óleo de gozo. Un óleo es el aceite, óleo de gozo, más que a sus compañeros. O sea, nosotros siempre visualizamos a un Jesús andando con cara larga, triste y así. Y bueno, gracias a Dios hoy Chosen está dando un poquito de cambios, ¿no? Pero las imágenes que a veces vemos por ahí, pero sí, de tristeza, pero Jesús, mientras caminaba por Galilea, por Jerusalén, era un hombre con gozo. Y todo el que venía a él y las multitudes eran, bueno, vamos a leerlo ahora, quiero que busques Mateo 4 del 23 a 25. ¿Por qué le seguían a Jesús? Porque veían en él ese poder y podían ser contagiados de ese gozo. Y dice ahí en Mateo, si lo leen, bien fuerte. Jesús toda Galilea, enseñando en su sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todo. En toda
pueblo. En el pueblo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. 25. Y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judas y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Bueno, entonces vemos que a Jesús lo seguían. Un hombre con óleo de gozo, de alegría, sanando, liberando a todos y a toda dolencia, toda alma angustiada, todo oprimido por el diablo. Ese fue su ministerio, esa fue la voluntad de Dios. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, traer gozo, alegría, bendición, medicina a las personas. Y aquí en San Mateo 8, 16, 17 puse: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él lo hacía a cuenta de la cruz, porque Él iba después a morir y a tomar todo esto. Pero Él lo hizo antes. Y entonces, por donde Jesús andaba, había óleo de gozo, alegría. Imagínense que Javier salió bien de la operación, estamos todos tan felices, tan contentos, tan alegres cuando vemos cómo vamos teniendo victoria sobre todos los ataques del enemigo que quiere venir a derribarnos y a angustiarnos y a afligirnos y oprimirnos. Todo lo bueno proviene de Dios. Demos gracias al Señor, pero hay mucho por hacer todavía en su poderoso nombre. Tenemos un nombre. Y aquí también me gustaría que veamos en San Juan 15 que este episodio está colocado en la época en que ya Jesús estaba próximo a ser crucificado. San Juan 15 es un sermón también que le da a los discípulos. Amén. Está solamente en el aposento alto. Jesús está enseñando sobre el Espíritu Santo. Y Jesús aquí en San Juan 15 habla de la vid. Y que nosotros estamos unidos a la vid. Somos las ramas. Y que a través de la vid, la savia fluye y hace que dé su fruto, ¿verdad? Nosotros los cristianos estamos prendidos a la vid. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para dar fruto. Tenemos todo el poder, pero tenemos que encender el interruptor para que podamos tener lo que necesitamos, ¿verdad? El poder está. Muchas veces no encendemos el interruptor y no fluye el poder. Y Jesús aquí está diciendo en San Juan 15, 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo. Jesús está enseñándoles que Él es un hombre de gozo. Es el Espíritu Santo, es un espíritu alegre, feliz, contento. Y entonces está diciendo: estoy hablando sobre permanezcan en la vid para que mi fortaleza espiritual esté en vosotros, mi gozo esté en vosotros. Porque nosotros podemos tener alegrías humanas, ¿a que sí? Es hermoso vivir la vida y estar con los hijos, estamos alegres, contentos, vamos aquí, vamos allá, pero completa tu interior, que rebose tu interior de esperanza, de gozo. Completad el gozo para que mi gozo esté en vosotros. Por eso la Escritura enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es el gozo de Jesús. ¿Y qué es eso?
el gozo de Jesús. Es el Espíritu Santo. Porque, exacto, en el Espíritu, exacto. Porque ¿qué hemos recibido? Cuando leímos San Juan, Lucas 11, dice, ¿cómo no te daré el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un óleo de gozo, de alegría. Entonces, la alegría para el cristiano, el gozo para el cristiano no es la ausencia de problemas, ni de dificultades, ni de enfermedades. Las tenemos todas igual. Viene, pero el gozo va a ser tu fuerza, tu sanidad, que fluya la alegría en medio de la dificultad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, confiad en mí, vais a vencer todas las aflicciones. Tenéis un espíritu de gozo. No hubo un príncipe más precioso que caminó en la tierra como Jesús. Salmos 45 habla de él, que dice que fue ungido de alegría, más que todos. Y San Juan también tenemos 16:22, vamos a mirar, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Os volveré a ver. ¿Vas a seguir aquí? ¿Ves cómo me trago? Vale. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está hablando en el aposento alto, cosas muy íntimas con sus discípulos. Dice que él se iba a morir, le está diciendo, le está enseñando que él próximamente iba a ser crucificado y que iba a llenarse de tristeza el corazón de los discípulos. Pero dice que yo los voy a volver a ver y vais a tener tanto gozo y nadie les va a quitar el gozo. Nadie os quitará el gozo. Amén. Entonces, seguimos. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidiereis, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Más fuerte. ¿Para qué? Amén, hermanos. Dios quiere que tengan un gozo cumplido, completo dentro de ustedes. Porque es vuestra fuerza, es vuestra sanidad, es vuestra salud, es vuestra prosperidad. El gozo es el Espíritu Santo. Esté en vosotros. Y por eso Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Él había enseñado el Padre Nuestro, el primer sermón. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ahora está yendo a la cruz para que ya ese Padre se convierta en Abba. En eso tan íntimo. Por eso el domingo pasado hablamos sobre la intimidad que tienes ahora con el Señor. ¿Hicieron las tareas que les mandé que hicieran? Cuando entraban en oración, decir, oh Jesús, bésame con los besos de tu boca, porque mejor son tus amores que el vino. Yo lo hice. Así no, pero de ahora no. Así no, pero más o menos. Está bien, necesitaban recordar que Jesús ahora es algo íntimo, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en ti y necesitas practicar esa presencia todo el tiempo, ser consciente. El domingo pasado hablamos de lo mismo que estoy hablando ahora, pero en el área del amor, que Jesús te ha dado de su amor, que seas consciente de su amor. Lo mismo hablamos de San Juan 15, que dice, el que permanece en mi amor, necesitas ser consciente de que Él te ama, de que eres lo más hermoso que hay en este mundo, su creación más excelente es el hombre, lo coronó de gloria, lo puso sobre la creación, a su imagen, semejanza, lo vistió de poder, de gloria. El hombre decidió ser independiente de Dios, pero ahora el que quiere depender de Dios le recibe en su corazón.
Y ahora sí dependemos de Dios, sí dependemos del Espíritu Santo. Y entonces dice, también puse San Juan 17:13, ¿lo tienes ahí? San Juan 17:13, dice, pero ahora voy a ti, y esta es la oración de Jesús, la última oración, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Tengan mi gozo. ¿Y ustedes creen que cuando Jesús estaba diciendo estas cosas a los discípulos en el aposento alto, estaba con una cara amargada? Quiero que tengas mi gozo. Vas a tener mi gozo, mi alegría. ¿Cuánta alegría tengo? No, así no. Así no. Jesús te da su gozo, su alegría, porque es tu fuerza, lo necesitas. Pero claro, ahora nosotros nos vamos a Isaías 53 y dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora vemos, sí, es esta. Lo que pasa que no es esta. Es esta, Mateo, Lucas 23. Lo que pasa es que yo me fui a Isaías. Lucas 23, 43. Si nosotros entendemos. Sí, Lucas 22. Amén. Estaba haciendo referencia a que cómo nosotros podemos entender esto. Si Jesús tiene un óleo de gozo en su vida, y las Escrituras me están diciendo que Él fue experimentado en quebranto, que Él fue varón de dolores. ¿Se contradicen las Escrituras? No pueden contradecirse, porque ahora nosotros vemos ahora en el Getsemaní, es en el único lugar donde vemos a Jesús diciendo, mi alma está tan triste hasta la muerte. Y muchas veces hay muchas personas que sufren depresión y angustia que los llevan a la muerte, no conociendo a Jesús. Que esa angustia y esa muerte fue llevada por Él en la cruz. Él fue experimentado en dolores y en quebrantos cuando comenzó su calvario. Y su calvario comenzó luego de que Jesús les haya dicho esto, mi gozo en vosotros. Luego se fue al Getsemaní para prepararse, para orar, porque iba a ser arrestado y crucificado. Y en San Lucas 22 dice así, desde el versículo puse 43, dice, y se le apareció. Amén. Vamos a leer desde arriba. Lo voy a leer. Y estando, vamos a leer desde el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También puse Mateo. También le di Mateo 26. Porque estos, tanto Mateo como Lucas, agregan más cositas sobre la oración de Jesús en el Getsemaní. Mateo 26 dice, desde el versículo 36 voy a poner. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él es un hombre de gozo, pero en ese momento comenzó a tomar en su cuerpo todas nuestras angustias
y todos nuestros dolores, nuestras enfermedades. Empezó a angustiarse en gran manera. Y San Lucas, lo leímos recién, tan grande era su angustia que sudaba gotas de sangre. Y todos sabemos que la sangre de Cristo es la que nos redimió, ¿verdad? Ahí ya empezó a gotear su sudor. Y saben que eso está comprobado científicamente, que cuando hay una angustia muy grande, los capilares, las venas se revientan y comienzas a sudar sangre. Que nadie le pasó eso, solo a nuestro Señor Jesús. Nadie tiene tanta amargura y angustia o depresión tan fuerte como la que pasó Jesús en lugar tuyo. Tu sustituto. Tenemos que ver así la obra de Jesús. Hoy habíamos visto lo del pecar deliberadamente en el estudio bíblico. El que pisoteare la sangre de Jesús. No hay salvación. El que rechaza esto tan precioso, no puede haber salvación. En uno solo hay salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos cómo se empezó a angustiar en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pasa de mí esta copa. Necesitaba beber en ese momento todas las inmundicias nuestras, todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, todas nuestras amarguras y dolores. Tenía que beberla en ese momento para tomar sobre su cuerpo lo tuyo, porque Él era santo, 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 santo. Jesús caminaba en Jerusalén, en Galilea, y lo que Él tocaba se purificaba. Él tocaba a los leprosos y quedaban sanos. Él sanaba, Él contagiaba bendición a todos, a cuenta de la cruz, obviamente. Porque Él sabía que después iba a cargar todo en la cruz. Y Él en ese momento estaba tomando una copa amarga, muy amarga, y haciéndose pecado por nosotros. Por eso necesitamos entender la obra redentora para adorarle. ¿Verdad que adoramos en espíritu y en verdad cuando entendemos esta bendición? Y entonces aquí dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre quería que todos nosotros seamos redimidos. Y Jesús también nos ama y también aceptó esta copa amarga de sufrimiento. Y bueno, con este pasaje, lo de la copa, podemos entender bien que lo que dijo el profeta Isaías, Él tomó sobre su cuerpo, Él tomó y sobre el madero cargó toda maldición. Y las depresiones que hoy nosotros, aún los cristianos, podemos tener, podemos venir a Jesús y gozarnos en Él. Y un joven una vez me dijo: ¿cómo yo puedo gozarme en Cristo? Filipenses 1, ¿está ahí? Sí, vale. ¿Pueden leerlo bien fuerte? Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Hasta ahí. Y para vosotros es seguro. Es seguro. Amén, gracias. Gozaos en el Señor. ¿Cómo hago? Si estoy deprimido, está tener gozo. Mi alma está hundida. No puedo tener ganas de nada. ¿Cómo puedo yo gozarme en el Señor? Y a veces uno piensa, piensa en algo bonito, ¿no? Y te alegras. Por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo. Me alegro de tener un hijo tan próspero. Por ejemplo, Samuel, ¿no? Que como mi esposo habló de Samuel hoy. Me alegro en él. Y pienso en cómo Dios lo cubre, cómo Dios lo bendice, y mi alma comienza a alegrarse. Que tengo un hijo tan lindo,
tan bendito, tan... Tengo un hijo que está deprimido también. Pero yo me alegro en Cristo, porque en Cristo hay sanidad para su alma. Me alegro en Jesús, porque nos ha entregado todos los recursos posibles para librarnos de la depresión. Tenemos al Espíritu Santo, espíritu de gozo. Tenemos los cánticos, así como Saúl escuchaba los cantos de David. Escuchen alabanzas y canciones del Señor. Tenemos el espíritu de poder que recibieron en el Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ese espíritu de poder es el que está transformando la vida de Héctor también. Tenemos todos los recursos para que no nos hunda la depresión. Tenemos todos los regalos, el don del Espíritu Santo. Y como aquí dice, gozaos en el Señor, lo que necesitas es simplemente pensar que Jesús está por ti, que está a tu lado. Practica esa presencia, va contigo a donde sea, te recibe en cualquier momento. Confiadamente ven. O si Él me besara con besos de su boca, significa que está íntimamente contigo en todo lugar, en todo momento. Gózate en esa presencia, como si fuera la misma persona. Jesús dijo, bienaventurados somos nosotros, porque creemos y no lo vemos en persona, sino que su persona está dentro nuestro. Su aurea está dentro nuestro. Nosotros tenemos su gloria. Vamos caminando con gloria, de gloria en gloria. Gozaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Para mí no es molesto repetirle siempre lo mismo, a que yo se los prediqué esto otras veces. Pero para ustedes saberlo es seguro. ¿Es seguro o no? ¿No dice Pablo eso? O sea, parece que Pablo tenía una congregación que de vez en cuando se deprimía. Vamos, gócense en el Señor. Confíen en su amor, en su gracia infinita, que sana, que libera. Que el óleo de gozo fluya también de ustedes. Gócense en el Señor. Que a mí no es molesto decírselos, pero para ustedes es seguro. Porque también yo lo experimenté y lo estoy trabajando todos los días también. No se crean que no me frustro y no me angustio y a veces pienso que ya tiro la toalla, no hay, me voy. Es mucho más fácil no estar ahí, pero me gozo en Él. Y el Señor me dice, disfruta el camino conmigo, disfruta el Espíritu Santo. Tenemos un tiempo difícil, la oscuridad está más que nunca. Estábamos hablando de cómo hoy día los países se están blindando para la guerra. Se están blindando y nosotros estamos blindados por el poder del Espíritu Santo. Y el gozo no depende de la circunstancia que estés pasando. El gozo está dentro tuyo. Gózate, está y lo dejamos fluir como sea que Él nos enseñe a que fluya. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este momento. Gracias te damos, Señor Jesús, porque he podido compartir tu palabra, esa palabra que tú me enseñas cada día, ese pan que como cada día, Señor, porque en verdad este gozo necesitamos continuamente tenerlo, que fluya y que fluya no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Que podamos contagiar también, así como Jesús, Señor, contagiaba ese gozo y multitudes venían y querían estar con Él y Él disfrutaba de ellos. Pero en un momento Él quedó en soledad total. ¿Dónde estaban aquellos que lo seguían y que disfrutaban? Señor, fuiste despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y bebiste la copa de la amargura para que nosotros podamos beber la copa de la salvación. Gracias te doy, Jesús, por este pueblo hermoso que ha venido en esta mañana. Te pido que tengan una semana de gozo,
y que puedan, Señor, el gozo tuyo lo puedan experimentar dentro de sus espíritus, que pueda permear sus mentes, su voluntad y sus emociones, y que pueda, Señor, salir hasta todo su cuerpo y vivificar cada órgano. Si hay alguno que necesita salud, en el poderoso nombre de Jesús, sea sano. Traemos, Señor, la vida de Antonia, que está con gripe, que sea sana, que sea vivificada por el poder de tu palabra y de tu presencia. Que salga pronto de esa gripe en el nombre de Jesús. Y si hay alguno enfermo aquí, en el nombre de Jesús, puedas vivificar. Vivificar también los oídos de nuestra hermosa Suri. Vivificar, Señor, las columnas, las caderas de nuestro amado Javier. Vivificar todas las emociones de Héctor para que de ya del todo él pueda gozarse en ti y no buscar otras cosas para alegrarse que lo destruyan. Nos queremos gozar en ti, Señor, para no ir tras la mentira que nos ofrece Satanás para destruirnos. Queremos ir en pos de ti con tu gozo, llevando bendición y trayendo las almas, Señor, a este lugar que necesitan de tu palabra y necesitan recibir el perdón de sus pecados. Señor, sabemos que la raíz de todos los males es el pecado, pero tú, Señor, tomaste la copa amarga del pecado y nosotros podemos hoy, Señor, sentir en nuestros espíritus esa comunión preciosa contigo. Bendice cada familia, cada hogar, bendice sus trabajos, bendice que están terminando los jóvenes el colegio, Señor, están en los últimos tiempos de exámenes. Señor, nuestros jóvenes que salgan bien victoriosos, que pasen de año, que puedan mostrar que son chicos que están con gozo, están contigo, tienen al maestro de los maestros, al colegio acompañándoles. Señor, bendice a las mamás que están agobiadas con sus hijos, que necesitan criarlos, darles paz, tranquilidad. Bendice a las personas mayores, bendícenos grandemente en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Prepárense para el día de Pentecostés. Sí. Amén. Vamos a ponernos entonces todos de pie y vamos a agarrarnos de las manos como siempre hace Danilo cuando alguien se viaja. Y vamos a orar por él.